¿Qué tal, amigos suscriptores? ¿Cómo estáis? Vale, ayer os hice, en este caso, un vídeo, un tutorial de cómo debéis, en este caso, pescar las carpas en superficie. Vale. Entonces, aprovechando que la temporada está prácticamente al empezar, vamos a hablar un poco del comportamiento de las carpas o bien en embalse o bien, en este caso, en río. Vale. Ayer mismo hablaba con un conocido que las pesca en río, y teniendo en cuenta que ayer os colgué el vídeo de pesca en superficie, y se lo comenté, que los últimos peces me estaban entrando en superficie, él me decía de alguna manera que en la zona en la que él pescaba, que las pesca en este caso en río, pues no se comportan de la misma forma. Entonces por eso quería aprovechar y haceros este tutorial para comentar un poco el tipo de comportamientos en embalse al río, que varía, la verdad que varía bastante. Vale. Mientras que en embalse generalmente, como os dije, os podéis encontrar a los peces o bien en entradas de arroyos, a los embalses, que es muy común, o bien en reculas, en amplias reculas o en cortados, ¿vale? Que es normalmente los sitios en los que os la vais a encontrar. En embalse se da un comportamiento diferente, en este caso según la zona. Vale. En playas normalmente despejadas o con vegetación, pues siempre, normalmente, en cuanto el embalse coge nivel, generalmente se empiezan a meter en la regular de sodan y luego se mantienen prácticamente hasta finales de verano o septiembre, se mantienen en las mismas zonas. ¿Vale? Va variando, ¿vale? Porque dependiendo de los sitios, pues evidentemente ocupan unos sitios u otros. Vale. ¿Qué pasa en río? En río el comportamiento de la carpa es completamente diferente. De alguna manera adquiere comportamientos muy similares a los del barro. Mucho. Tanto por el tipo de alimentación que tiene, por cómo normalmente come, pues en río la verdad que se comporta de una forma diferente. Entonces, yo en este caso os voy a poner el ejemplo de mi caso, ¿vale? De lo que yo más o menos pesco y conozco en este caso cada año, ¿vale? Yo normalmente pesco los embalses de la cuenca del río Lozoya, aquí en Madrid. Entonces allí hay, en este caso, 3 embalses, ¿vale? Para que os hagáis una idea, está el embalse de Pinilla, está Río Sequillo y está Puentes Viejas, ¿vale? Normalmente, como os digo, los embalses siempre nos dan mucho más margen a la hora de pescarlas. Varían los comportamientos según la época del año también, ¿vale? Mientras que a principio de temporada inundan las praderas de vegetación y siempre te las encuentras en cuanto sube la temperatura. La verdad que a finales de mayo, principios de junio, se meten en las reculas y prácticamente se tiran todo. Hasta finales, prácticamente mediados de septiembre, normalmente están ocupando esas zonas. ¿Vale? En embalse todo es más, de alguna manera es más fácil, porque de alguna manera siempre nos guiaremos en este caso por el tipo de fondo, generalmente. Entonces, normalmente en embalses, en reculas de fango o reculas con grava muy fina, pues, normalmente las encontraréis en las reculas, generalmente donde desovan, y prácticamente se tiran ahí prácticamente toda la temporada, ¿vale? Dependiendo de, en este caso, el mes, que eso es otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta, suelen orillarse generalmente a finales de mayo, junio, y a partir de entonces pues empiezan a mover, ¿vale? Generalmente los desove suelen ser en muy poca agua, pero luego
la carpa de alguna manera en las reculas, pues va ocupando reculas más profundas, va variando sobre todo la profundidad en función generalmente del fondo, ¿vale? Normalmente. ¿Qué pasa en Río? Pues en Río, y más concretamente aquí en Lozoya, sí es cierto que llevo observando un par de años que remonta. Sobre todo cuando el río coge muchísima agua. ¿Eh? Entonces es muy común, porque además me ha pasado, el estar a lo mejor pescando una tabla y que se pongan a subir peces por la tabla. Me ha pasado un montón. Un montón. Es más, cada vez hay también fresas en el propio río. ¿Vale? Entonces, ¿cómo debéis de, en este caso, actuar en río o en embalse? ¿Vale? Yo personalmente, en embalse hay, en este caso, dos posturas muy típicas. Y además lo bueno es que coincide más o menos el tipo de comportamiento tanto en río como en pantano, ¿vale? Y es normalmente a principio de temporada cuando se meten en las reculas, hay algunas que también tienden a remontar el río, ¿vale? Entonces, en río, generalmente es un comedor más de fondo. Normalmente se buscan en este caso tablas profundas y normalmente se quedan a contracorriente. Generalmente esperando todo lo que va de alguna manera arrastrando el río, básicamente. Entonces, hay en este caso dos tipos de artificial, que son los que generalmente podéis usar y yo recomiendo, ¿vale? Es una pesca muy parecida a la pesca del barbo. Generalmente ocupa más o menos los mismos sitios, suele o bien se queda justo a las entradas de las torrenteras, que es donde más materia en suspensión arrastra, o en el centro de las reculas, depende, ¿vale? Eso es una cosa que tenéis que observar mucho, ¿vale? Normalmente hay ejemplares que en el río se quedan en el centro de las tablas. Entonces, bueno, lo que requiere en este caso es pescarlas de una forma más lenta. Yo lo que recomiendo en esos casos son o bien líneas flotantes hasta de alguna manera una profundidad de 2 metros más o menos. Y normalmente lo que las pesco es con ninfa, generalmente. Es una pesca muy parecida a la que hacemos en embalses, ¿vale? Cuando pescamos con ninfas como esta, ¿vale? En las que normalmente pescamos tablas profundas, pues en el caso del río lo único que tenemos que tener en cuenta es sobre todo la velocidad de la corriente, sobre todo, ¿vale? Es primordial porque de alguna manera es como antiguamente se pescaba la polaca, básicamente. Tenemos que de alguna manera ver las condiciones de velocidad del agua y en función de eso, pues hacer derivar a las ninfas a la altura que más o menos esté en este caso los peces, ¿vale? Ese es un artificial muy bueno. Lo otro artificial que podemos utilizar muy bien son las ninfas de pelo. En este caso es una cabeza dorada. También van muy bien. Y luego ya podemos optar por pescarlas en este caso con streamer en el fondo, como es este, que os enseñé el otro día. O en este caso ya empezar a utilizar en este caso colores, dependiendo principalmente, como os dije en su momento, dependiendo principalmente de sobre todo de la claridad del agua y de la profundidad. Eso es básico, ¿vale? En el caso de Nozoya, aún más porque es un río con las aguas prácticamente cristalinas. Entonces ahí básicamente lo que tenéis que centraros en pescarlas con más o menos los invertebrados que hay en el río.
En el caso del Lozo ya es relativamente fácil, porque levantando cualquier piedra vais a ver de alguna manera los invertebrados que puede haber. Allí, por ejemplo, se dan mucho los heptagénidos. La perla máxima cada vez sale menos, aunque todavía se da. Y sobre todo los tricópteros. Vale. También podéis pescarlas con díptero, porque la verdad que el río ha cambiado mucho. Mucho. Antiguamente bajaba muchísima más agua. Ahora ya la profundidad máxima no suele ser de los 2,5 metros. Y generalmente, ya os digo, tricópteros, efémeras, dípteros y odonatos. La perla máxima sale ya muy poco por allí, salvo en la zona más arriba, que el río se estrecha un poco más, las aguas están un poco más oxigenadas. Pero de alguna manera la carpa en este caso no es como la trucha. Aunque en ríos sí es cierto que se vuelve realmente muy selectiva. Mucho. Podéis pescarlas, ya os digo, con streamer, con monstruos. Colores más claritos, que van muy bien. O si buscáis aún más naturalidad todavía, pues podéis ir a verdes, por ejemplo. ¿Vale? Esta ninfa, por ejemplo, la ideé básicamente para pescar allí, porque es una ninfa de odonato. Entonces la ventaja que tiene es que al bajar tan despacito nos permite tener la posada en el fondo y simplemente moviendo, pues incitamos a los peces. Vale. Como en este caso debéis de abordar a los peces en río. Vale. Si los peces están normalmente contracorriente, ¿vale? Que es un comportamiento muy típico allí, se quedan normalmente pegadas a contracorriente y lo que están esperando básicamente a lo que va arrastrando. Hay, vamos, yo por lo menos, cuando en este caso las pesco allí, tanto carpa como barbo, porque es que básicamente adquieren un comportamiento prácticamente igual al del barbo, igual. Se quedan normalmente a contracorriente y solamente están esperando a lo que va bajando. Entonces, ahí tenéis dos opciones. O bien, en este caso, pescar con una línea. Yo normalmente cuando pesco tanto con ninfa como con streamer, hasta 2,5 metros te permite el hecho de pescarlas con línea. Y allí lo que suelo hacer es bien una línea 5 para ser lo más discreto posible, una 6. Podéis pescar indistintamente con las dos. Y lo que hago es, una vez que ya las tengo en este caso localizadas, o a lo mejor estás en una tabla y estás viendo básicamente dónde están en este caso posicionados los peces, generalmente normalmente presento la ninfa en deriva y lo que es verdaderamente importante es pasársela justo en el punto en el que estén ozando los peces, al menos en río. En río es así, se quedan a contracorriente con el morro abajo y están continuamente comiendo de la misma manera que lo pueden estar haciendo los parvos. Pues en el caso de las carpas es básicamente igual, ¿vale? Ten en cuenta que son betónicos igual que los parvos y generalmente se quedan con la cabeza baja comiendo ninfas. Normalmente o bien en zonas en las que tenéis fango en el fondo, o bien entre piedras. Ellas van levantando y todas las ninfas que van saliendo pues se las van comiendo. Entonces, lo que yo suelo optar es principalmente tener muy en cuenta la velocidad de la corriente, eso es básico y primordial, y en función de eso elijo los pesos. ¿Vale? Normalmente con 2 gramos, 2,5 gramos vais a ir bastante bien. De alguna manera en pozas un poco más profundas podéis subir hasta 3, depende. ¿Vale? Eso cuando pesquéis con línea también podéis pescarla al hilo, ¿eh? También. De hecho, muy poca gente lo practica, pero es una pesca que también es perfectamente válida. Tened en cuenta que al ser un comedor de fondo, pues siempre os va a permitir el hecho de bajarle la ninfa de la misma manera que lo hacéis con las truchas,
pero en este caso con los ciprinillos, ¿vale? Eso es indistinto, podéis pescarlas también con perdigón. ¿Eh? De hecho, es una pesca aún más técnica que la ninfa o que el streamer, porque siempre de alguna manera podéis pasarle el perdigón justo en el sitio en el que estén comiendo. Vale. Eso cuando están comiendo abajo. Habrá veces, a lo mejor, que os las podéis encontrar en las salidas de las torrenteras y os den opciones a pescarlas también con mosca seca. Vale. Todo válido. Vale. No necesariamente tenéis que presentarles siempre con ninfa. Eso lo vais a ver principalmente en el comportamiento. Hay veces, por ejemplo, que yo las he visto en las salidas de las torrenteras y están pegadas a la superficie y básicamente lo que están esperando es o bien a las emergentes que arrastra la corriente o bien a los invertebrados que pueden llegar a caer. Vale. En aguas claras, sobre todo, es indistinto. De la misma manera que os pueden entrar una ninfa en deriva, pues os pueden subir a una seca. Así que lo ven claro y están con hambre indistintamente. ¿Vale? Y luego tenéis la opción, aparte de pescarlas con ninfa o en este caso streamer, pues también acudir a los streamers. Los mismos streamers que podemos utilizar en este caso para trucha, pues también en este caso pueden ir muy bien. En río, ¿qué ocurre? Pues que generalmente yo cada vez lo veo más cada año. Lo que sí me he dado cuenta es que predan sobre la mini talla de muchas especies que están en el río. Es más, cada año lo veo más. Lo veo más. En el caso, por ejemplo, de Lozoya, que es donde yo pesco, pues conviven con gobios, conviven con la boga, conviven con la mini talla del barbo y también conviven con la mini talla de la trucha. ¿Qué ocurre? En el momento que empiezan a coger peso, pues muchas veces predan sobre los pececillos y la mini talla del río. Ese es otro señuelo que también podéis utilizar, perfectamente válido. Los minnows, los closer minnow, muy chiquititos, eso sí, muy chiquititos. Yo normalmente allí, los peces que suelen subir por el río, normalmente no suelen exceder de los 3, 4 kilos, depende. Han llegado a remontar también carpas muy grandes. He visto ejemplares adultos grandísimos y te remontan al río en el momento que el río te coge agua. Vale. Pues en esos casos lo que os digo es observar y en función de lo que veáis, actuar. ¿Vale? Normalmente con esos peces normalmente ya acudo a streamers, generalmente. Streamers o imitaciones de pececillo, allí ya predan sobre. Entonces ya me voy a imitaciones así, sobre todo cuando ya me centro en los peces más grandes, o en este caso así. Vale. Son muy dadas a cometer a los pececillos, generalmente. Además es muy curioso porque se quedan en el centro de las rúculas y cuando pasa les arrean muchas veces. Entonces por eso os digo, es muy importante sobre todo la observación. Principalmente en río, porque en río de alguna manera se centra en lo que de alguna manera la corriente les va en este caso arrastrando, básicamente. Entonces, yo lo que suelo en este caso hacer cuando ya me centro en pescarlas en río, que normalmente a mí me ha coincidido generalmente cuando me dedico a los barbos también. Y es que al final, cuando remontan las tablas, pues terminan teniendo un comportamiento muy similar al del barbo. Mucho. De hecho, hay muchos sitios que comparten. En este caso, pozas o zonas con ellos. De hecho, muchas veces se mezclan con ellos. Aunque el barbo sí es cierto que se suele apartar un poco de ellas y suele ser un poco más concreto a la hora de comer. La carpa al final
va remontando el río y donde encuentra comida es donde se queda. Entonces, tenerlo en cuenta porque es otra opción más. Es una pesca también muy bonita, muy bonita. No, no tiene nada que ver con la pesca en embalse, porque las carpas en el río, la verdad que es una maravilla porque tiran muchísimo más, están muchísimo más fuertes, están mucho mejor alimentadas también. En embalse siempre tienen que estar constantemente moviéndose y en río es completamente diferente, porque lo que tienen que hacer es quedarse a contracorriente y seguir comiendo. Están muchísimo más fuertes en río, muchísimo más, no os hacéis una idea. Tened en cuenta que en río prácticamente están siempre a contracorriente y los peces a la hora de tanto de alimentarse como de formarse están mucho más fuertes. No tiene nada que ver la pelea con una carpa grande en río que en embalse. Para nada, para nada. Yo en este caso la recomiendo porque tengo muchos conocidos que la practican y es una pesca súper emocionante porque además muchas veces te tienes que enfrentar a peces grandísimos en espacios muy, muy reducidos y las peleas que te dan son increíbles, increíbles, muy comparables a la de los barbos, muchísimo. Entonces, eso con respecto a las moscas. Con respecto a los bajos, pues como os dije en este caso en el tutorial de ayer, todo va en función de en este caso, las condiciones que os encontréis. Yo, por ejemplo, allí, de alguna manera pesco con el mismo equipo, una 10 pies. Y dependiendo de cómo me encuentre, en este caso, el río, pues opto por unas técnicas u otras. Allí generalmente, como os digo, no os vais a encontrar como mucho pozas de hasta 3 metros, ¿vale? Normalmente se suelen meter ya ahí normalmente en verano, ya, ¿vale? Cuando veáis que remontan torrenteras o que ocupan pozas, ahí las podéis pescar con línea. En el momento que ya se metan en pozas profundas de unos 3 metros, pues yo ya recomiendo o bien unas sondidas o pescarlas al hilo. Es la mejor opción. Es la mejor opción. Entonces, intentar de alguna manera, sobre todo, hay que ser, si en embalse os digo que el acercamiento tiene que ser lo más sigiloso posible, en río aún más. Aún más. O sea, son muy, muy listas en río. Muy listas. Se espantan con mucha, mucha facilidad. ¿Vale? Sobre todo evitar arrastrar los pies, que eso es un detalle importantísimo. Sobre todo cuando los pesquéis en tablas o en pozas con grava, intentar de alguna manera pisar, como digo yo, como los indios. Como los indios. Porque es que en ríos, si ya en embalse es difícil, que muchas veces tienes que moverte despacito, despacito, en río más. Tener en cuenta lo que os comenté en su momento, el aparato de Weber le tienen súper, súper desarrollado y cualquier movimiento de cualquier piedra o cualquier pisada os lo van a sentir. En río aún más, aún más. Tener en cuenta que generalmente en río os vais a encontrar zonas de menos profundidad y ellas van a estar, aunque están pendientes de la comida y demás, van a estar mucho más alertas. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿vale? Es mucho mejor muchas veces observar, ver cómo se está alimentando el pez y demás antes de lanzar directamente. Eso os va a dar muchas claves, no solo os va a dar muchas claves de lo que están comiendo, sino que de alguna manera lo que os va a dar es el hecho de que expandéis cuanto menos peces mejor. ¿Vale? A mí lo que me gusta hacer primero es observar lo que está haciendo el pez y en función de cómo se esté, en este caso, comportando o alimentando, en función de eso es como hago. ¿Vale? Que normalmente las vemos muy tranquilas en una tabla comiendo en el fondo y demás, ¿vale? Tomaros vuestro tiempo, ¿eh? Equilibrar un bajo adecuado para que de alguna manera baje y llegue a la profundidad en la que están y normalmente a ellos están indicando que pesque con IFA. Que de alguna manera las tenéis en las salidas de las torrenteras, pues bueno, podéis hacer una pesca un poco más ligera con línea y o bien pescarlas con una línea, o sea, con una ninfa en deriva
o presentarles una mosca seca. Depende, ¿vale? Y luego, cuando todo falle, recordar que siempre podéis acudir al streamer. Siempre. Probablemente el streamer sea en este caso, la mosca más versátil que podéis utilizar. La que más. O sea, podéis estar pescando un tramo completamente siempre con streamer. ¿Qué ocurre? Que no siempre lo acometen. Hay veces que lo presentas y lo ve muy claro y hay otras que se espantan. Vale, eso lo vais viendo. Vale. Pero sí es cierto lo que os comenté el otro día. Cuando todo os falla, pues siempre tenéis la opción de pescar cuanto más despacio mejor. Que todo de alguna manera os falla y de alguna manera, aunque querráis hacer las cosas todo lo bien posible, si a lo mejor les estéis lanzando un streamer así y no os lo cogen, pues bueno, ahí lo que os están básicamente indicando es que están selectivas. Entonces, normalmente yo lo que suelo hacer es acudir y pescarlas con ninfas más despacio y muy lentamente. Cuando están ya de alguna manera exquisitas, pues ya la pesca se convierte en una pesca más metódica, una presentación aún más lenta. ¿Vale? Y sobre todo, cuando pesquéis con ninfa y las pesquéis en un río, siempre tenéis que tener en cuenta la velocidad de la corriente. En función de eso, tenéis que elegir los pesos y sobre todo los tamaños. ¿Vale? Mientras que la trucha a veces os exige el hecho de pescar con ninfas más pequeñas, pues en el caso de la carpa tener en cuenta que siempre podéis incrementar un poco más. Siempre os tendréis que ceñir a lo que en este caso está saliendo en el río. Eso sí, ¿vale? Eso sí. Yo, por ejemplo, ahí en el Lozoya, generalmente cuando las pesco en río, que las pesco de una forma muy parecida a las del barbo, generalmente cuando, por ejemplo, las pesco con tricópteros, pues lo que utilizo es un tamaño un 10, un 12, dependiendo. Siempre tendréis que ajustar, en este caso, la talla a lo que veáis en el río. Es la mejor forma de seleccionar el alimento más común que ellas tienen allí. Os pongo el ejemplo de cuando pesco con tricópteros, cuando pescáis con efémeras, es igual. Siempre lo que yo suelo hacer, lo primero en cada jornada es generalmente levanto las piedras y demás, veo las ninfas que en este caso están en este caso en el río y en función de eso pues imito más o menos lo que hay en el lecho. Eso no me va a fallar nunca. Nunca. Entonces, bueno, es una opción más cuando de alguna manera las habéis pescado en aguas paradas. Es completamente diferente. Las sensaciones son muy distintas y siempre es una opción más. Vale. Así que nada, espero y deseo que tengáis estas nociones en cuenta en vuestras nuevas salidas. La verdad que tengo ya muchísima ganas de que se abra en este caso la veda, porque estoy prácticamente ya preparándolo todo y espero que estos vídeos, en este caso, os sean de mucha ayuda en esta próxima temporada. Así que nada, amigos, un saludo y nos vemos en el siguiente.